Evangelio de hoy jueves 20 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 16, versículo 19 al 31. En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y, estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando, dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y, además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo: Te ruego, entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas. No sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo: No, padre Abraham. Pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola del rico y Lázaro es una de las enseñanzas más impactantes de Jesús sobre la justicia divina y el destino eterno de las almas. En ella, Jesús nos muestra dos realidades contrastantes: la opulencia del rico y la miseria de Lázaro en esta vida, seguidas por una inversión total de roles en la eternidad. El rico, que vivía en lujo sin preocuparse por los necesitados, termina sufriendo en el tormento, mientras que Lázaro, que padeció sufrimientos en la tierra, es consolado en el seno de Abraham. Este relato no solo habla del juicio de Dios, sino que también nos interpela sobre la manera en que vivimos y cómo tratamos a los demás. El rico no es condenado por ser rico, sino por su indiferencia. No se menciona que haya maltratado a Lázaro, pero tampoco hizo nada por él. Su pecado fue la omisión, la falta de compasión, el cerrarse en su propio mundo sin importar la miseria ajena. Esta actitud de indiferencia es peligrosa, porque aguanta el corazón y nos aleja de Dios. El nombre Lázaro significa Dios es mi ayuda, lo que nos muestra que este pobre hombre, a pesar de su sufrimiento, tenía su esperanza puesta en Dios. Por otro lado, el rico ni siquiera tiene nombre en la parábola, lo que indica que su identidad se basaba solo en sus riquezas, y no en su relación con Dios. Este detalle es crucial. Lo que define a una persona no es lo que posee, sino su relación con Dios y con los demás. A menudo, en nuestra vida cotidiana,
Podemos parecernos al rico sin darnos cuenta. Nos preocupamos por nuestras comodidades, nuestros proyectos y nuestros intereses, mientras que el sufrimiento de los demás nos parece lejano. Quizás no seamos ricos en términos materiales, pero si tenemos comida, techo y salud, ya estamos en una posición de privilegio, en comparación con millones de personas en el mundo. La pregunta es, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Jesús nos muestra en esta parábola que la justicia de Dios no es como la del mundo. En la tierra, el rico tenía todo y Lázaro nada. Pero en la eternidad, los papeles se invierten. Esto no significa que todos los pobres irán al cielo y todos los ricos al infierno, sino que Dios ve más allá de las apariencias y juzga según el corazón. La pregunta clave es, ¿cómo usamos los bienes que Dios nos ha dado? ¿Los usamos solo para nosotros? ¿O los compartimos con quienes más los necesitan? El destino del rico nos recuerda que el egoísmo nos puede llevar a una eterna separación de Dios. No basta con evitar el pecado en un sentido negativo. Debemos practicar el amor de manera activa. Si vivimos centrados en nosotros mismos, ignorando las necesidades del prójimo, nos estamos alejando de Dios. Jesús nos llama a vivir con generosidad, con un corazón dispuesto a dar y a compartir. Porque en el dar encontramos el verdadero sentido de la vida. El rico en la parábola no solo ignoró a Lázaro en vida, sino que incluso en la muerte sigue sin entender. Cuando está en el tormento, no le habla a Lázaro directamente, sino que le pide a Abraham que lo envíe como si sigue siendo un sirviente. Su mentalidad no ha cambiado. Sigue creyendo que su estatus le da derecho a exigir. Pero en el reino de Dios, las cosas funcionan de manera diferente. Lo que cuenta no es la posición social, sino la capacidad de amar. La respuesta de Abraham es clara. Hay un abismo entre ellos que no se puede cruzar. Esto nos habla de la decisión final de cada persona. En vida, tenemos la oportunidad de elegir a Dios y amar al prójimo. Pero después de la muerte, nuestra elección queda sellada. No hay segundas oportunidades en la eternidad. Es ahora, en esta vida, cuando debemos decidir cómo queremos vivir y dónde queremos pasar la eternidad. Muchos piensan que si vieran un milagro creerían en Dios. Pero Jesús nos enseña que no es así. El rico pide que envíen a Lázaro a advertir a sus hermanos. Pero Abraham responde que ya tienen a Moisés y a los profetas. Y que si no los escuchan, tampoco creerán aunque alguien resucite. Esto se cumplió en la historia real. Jesús resucitó, y aún así muchos no creyeron en él. La fe no depende de señales externas, sino de la apertura del corazón. Hoy, Dios nos habla de muchas maneras. A través de la Biblia, de la Iglesia, de las enseñanzas de los santos, y también a través de las necesidades de los pobres y marginados. Si cerramos los ojos y los oídos, no podemos culpar a Dios por no habernos advertido. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar su voz y a cambiar nuestra forma de vivir? Uno de los mensajes más fuertes de esta parábola es que la verdadera conversión no ocurre por miedo al castigo, sino por amor. El rico solo se preocupa por evitar el sufrimiento de sus hermanos.
pero nunca muestra un verdadero arrepentimiento por su vida egoísta. La verdadera conversión ocurre cuando dejamos que el amor de Dios transforme nuestro corazón y nos lleve a vivir con generosidad. Lázaro, en cambio, nos muestra que la pobreza material no es una condena, sino una oportunidad para confiar en Dios. A veces, quienes más sufren en esta vida son los que más confían en Dios, porque saben que su única esperanza está en Él. Esto no significa que la pobreza sea algo deseable, pero sí que Dios se inclina con especial ternura hacia quienes sufren y les ofrece una recompensa eterna. Cada uno de nosotros tiene una misión en esta vida, y parte de ella es aprender a vivir con desprendimiento. No significa que debamos vender todo y vivir en la miseria, pero sí que nuestro corazón no debe estar apegado a lo material. Si nuestros bienes nos impiden ver al prójimo, entonces se han convertido en un obstáculo en nuestro camino espiritual. Es importante recordar que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que damos. La felicidad no se encuentra en acumular, sino en compartir. Cuanto más damos, más recibimos en términos espirituales. Jesús mismo nos enseñó que hay más alegría en dar que en recibir. Hoy podemos preguntarnos: ¿quiénes son los Lázaros en nuestra vida? ¿A quiénes estamos ignorando? Pueden ser los pobres, pero también personas cercanas que necesitan nuestra ayuda, nuestro tiempo o nuestra atención. Dios nos pone en el camino de los demás, para que seamos instrumentos de su amor. El rico en la parábola tuvo la oportunidad de ayudar a Lázaro todos los días, pero nunca lo hizo. ¿Cuántas oportunidades hemos tenido nosotros para hacer el bien y las hemos desperdiciado? Dios nos da cada día una nueva oportunidad para amar, servir y compartir. Aprovechémosla antes de que sea demasiado tarde. El amor cristiano no es un sentimiento abstracto, sino un compromiso concreto con el prójimo. Jesús nos llama a actuar, a hacer la diferencia en la vida de los demás. Si realmente creemos en Él, nuestra fe debe reflejarse en obras de amor y misericordia. La eternidad comienza aquí y ahora. Nuestra forma de vivir determina nuestro destino eterno. No se trata de temer al infierno, sino de amar lo suficiente como para desear el cielo. Quien ama a Dios y al prójimo ya está viviendo el reino de Dios en la tierra. La parábola del rico y Lázaro no solo nos habla del destino eterno de las almas, sino también del sentido de la justicia divina. A menudo, en este mundo, vemos como muchos que actúan con egoísmo y sin compasión parecen prosperar, mientras que los justos y humildes sufren grandes dificultades. Esta historia nos recuerda que la justicia de Dios no es inmediata, pero es absoluta. A la luz de la eternidad, todo se equilibra, y cada uno recibe lo que corresponde según la vida que llevó. Este mensaje es profundamente esperanzador para quienes sufren injusticias. Nos asegura que Dios no es indiferente al dolor de los pobres y oprimidos, aunque en esta vida puedan experimentar marginación. Su sufrimiento no es invisible a los ojos de Dios. Jesús muestra en esta parábola que la suerte de Lázaro cambió radicalmente en la eternidad, porque Dios es fiel a su promesa de levantar a los humildes y derribar a los soberbios. Sin embargo, este pasaje también es un llamado urgente a la conversión. No basta con consolarse pensando que Dios hará justicia en el más allá.
Es necesario actuar en el presente. El rico tuvo toda una vida para abrir su corazón y compartir con Lázaro, pero no lo hizo. Cuando muere, ya es demasiado tarde. Esto nos advierte sobre la importancia de tomar decisiones correctas aquí y ahora, sin postergar el cambio de vida. Uno de los aspectos más trágicos de la historia del rico es su ceguera espiritual. No solo ignoras a Lázaro en vida, sino que incluso después de la muerte sigue sin entender. No le pide perdón a Dios ni expresa arrepentimiento por su indiferencia. Solo piensa en evitar que sus hermanos sufran el mismo destino. Pero no muestra un verdadero cambio de corazón. Esto nos muestra que el egoísmo, cuando se arraiga, puede llevar a una ceguera profunda, que ni siquiera el sufrimiento puede corregir. El abismo que Abraham menciona entre el rico y Lázaro no es solo un espacio físico, sino también una separación espiritual. Durante su vida, el rico ya había construido un abismo entre él y Lázaro al ignorarlo y vivir solo para sí mismo. En la eternidad, ese abismo se convierte en algo definitivo. Esto nos enseña que cada día estamos eligiendo a qué lado del abismo queremos pertenecer. Construimos puentes de amor y solidaridad, o nos encerramos en nuestra propia comodidad. El rico creía que el hecho de ser descendiente de Abraham lo protegería. Pero Abraham le deja claro que la fe verdadera no consiste solo en pertenecer a un linaje, sino en vivir conforme a la voluntad de Dios. Lo mismo sucede hoy. No basta con decir que somos cristianos o que creemos en Dios. Nuestra fe debe manifestarse en obras concretas de amor. De lo contrario, es una fe muerta. La respuesta de Abraham al pedido del rico es contundente. Tienen a Moisés y a los profetas. Que los escuchen. Esto nos muestra que Dios ya nos ha dado todo lo necesario para salvarnos. La palabra de Dios está disponible para todos. Pero depende de nosotros escucharla y ponerla en práctica. A veces buscamos señales extraordinarias o milagros para creer. Pero la verdadera fe no necesita pruebas espectaculares. Dios ya nos ha hablado, y su mensaje es claro. En muchas ocasiones, nuestro corazón se parece al de los hermanos del rico. Vivimos nuestra vida sin pensar en lo que viene después, como si esta fuera de nuestra única realidad. Jesús nos invita a despertar, a no esperar a que sea demasiado tarde para hacer el bien. El tiempo de la conversión es ahora, cuando aún podemos cambiar nuestra actitud y abrir nuestro corazón a Dios y a los demás. Es interesante notar que Jesús resucitó a un hombre llamado Lázaro en el Evangelio de Juan. Y aún así muchos no creyeron en él. Incluso cuando Jesús mismo resucitó, muchos rechazaron su mensaje. Esto nos demuestra que la fe no depende de los milagros, sino de la disposición interior. Si nuestro corazón está endurecido, ninguna señal será suficiente para convencernos. El mensaje de esta parábola es también un llamado a la responsabilidad social. La fe cristiana no es solo una relación privada con Dios. Tiene implicaciones concretas en la forma en que tratamos a los demás. El amor al prójimo no es opcional, sino un mandato fundamental. Si ignoramos el sufrimiento de los demás, estamos fallando en nuestra misión como discípulos de Cristo. Dios nos da muchas oportunidades para hacer el bien, pero no debemos darlas por sentado. No sabemos cuánto tiempo tendremos en esta vida.
Hoy estamos aquí, pero mañana podríamos partir. ¿Estamos listos para presentarnos ante Dios? ¿Hemos vivido de acuerdo con su voluntad? Estas preguntas deben guiarnos cada día en nuestras decisiones y acciones. El destino del rico nos muestra que las riquezas pueden ser una trampa si no las usamos correctamente. No es malo tener bienes materiales, pero sí lo es poner nuestra confianza en ellos y olvidar a quienes más lo necesitan. J. Jesús nos enseña que la verdadera riqueza es la caridad, la generosidad y el amor sincero. Lázaro representa a todas aquellas personas que sufren en silencio, esperando que alguien les ayude. A veces, no tenemos que ir muy lejos para encontrar un Lázaro. Puede estar en nuestra propia familia, en nuestro vecindario o en nuestra comunidad. Dios nos llama a ser sensible a su sufrimiento y a actuar con compasión. Es importante recordar que no podemos servir a dos señores. No podemos vivir solo para nosotros mismos y al mismo tiempo esperar estar cerca de Dios. Jesús nos llama a elegir. O vivimos para el amor, o vivimos para el egoísmo. Cada acción que realizamos nos acerca a una u otra realidad. El juicio final no se basará en cuántas cosas acumulamos, sino en cuánto amamos. Jesús nos dijo claramente que en el último día seremos juzgados por nuestra actitud hacia los más necesitados. Tuve hambre y me diste de comer. Me sed y me diste de beber. Mateo 25, 35. Esta enseñanza está en perfecta armonía con la parábola del rico y Lázaro. Cada día es una oportunidad para cambiar y acercarnos más a Dios. No podemos darnos el lujo de postergar la conversión. Dios es misericordioso, pero también es justo. Si vivimos sin preocuparnos por los demás, nos estamos alejando de Él. Y cuando llegue el momento de rendir cuentas, ya no habrá oportunidad de cambiar. El amor es la clave de nuestra salvación. No se trata solo de evitar el pecado, sino de vivir activamente en el amor. Muchas veces, el peor pecado no es lo que hacemos mal, sino el bien que dejamos de hacer. La indiferencia puede ser tan peligrosa como la maldad. La caridad no es solo dar lo que nos sobra, sino compartir con alegría y generosidad. Dios ama al que da con alegría y bendice a quienes viven con un corazón abierto. Pidamos a Dios que nos ayude a ver a los Lázaros que haya a nuestro alrededor ya responde con amor. Que no seamos como el rico, encerrados en nuestra propia comodidad, sino que aprendamos a compartir y a servir. La eternidad depende de las decisiones que tomamos hoy. Si vivimos con amor y generosidad, encontraremos la verdadera felicidad en Dios. Pero si vivimos solo para nosotros, corremos el riesgo de perdernos eternamente. La parábola del rico y Lázaro sigue resonando con fuerza en nuestra conciencia, llamándonos a una profunda reflexión sobre la forma en que vivimos y cómo nos relacionamos con quienes nos rodean. Jesús no cuenta esta historia para condenar a los ricos, sino para advertirnos sobre el peligro de la indiferencia y el egoísmo. En la figura del rico, podemos ver a cualquier persona que, teniendo la capacidad de ayudar, elige no hacerlo. Su condenación no fue por ser rico, sino por haber cerrado su corazón a la compasión. El mensaje central de esta parábola es que el amor al prójimo no es opcional. Dios nos ha dado bienes y talentos no solo para nuestro bienestar, sino para compartirlos con quienes los necesitan.
La vida cristiana no puede vivirse en una burbuja de comodidad, mientras otros sufren a nuestro alrededor. Debemos preguntarnos si estamos actuando como el rico, ignorando la realidad de los más pobres, o si estamos abriendo nuestros ojos y corazones para ayudar a quienes lo necesitan. Es significativo que Jesús nombre a Lázaro, mientras que el rico permanece anónimo. En la lógica del mundo, ocurre lo contrario. Los ricos y poderosos son conocidos, mientras que los pobres suelen ser invisibles. Pero en la lógica de Dios, los valores se invierten. Lázaro, el olvidado, es el que tiene un nombre ante Dios. El rico, que lo tenía todo en la tierra, es irrelevante en la eternidad. Esto nos muestra que la fama y la riqueza no importan ante Dios, sino la manera en que vivimos nuestra vida. El destino del rico nos revela que el dinero y el poder no comprarán la felicidad eterna. Podemos tener todo en esta vida y, sin embargo, perder lo más importante: la comunión con Dios. La acumulación de riquezas sin un propósito de amor nos lleva a un vacío espiritual que, si no corregimos a tiempo, puede acompañarnos más allá de la muerte. El contraste entre la vida de Lázaro y la del rico es una advertencia sobre cómo usamos nuestros recursos. Jesús no dice que todos deberíamos ser pobres, sino que debemos ser responsables con lo que tenemos. Si Dios nos ha bendecido con bienes materiales, talentos o tiempo, tenemos el deber de usarlos en servicio de los demás. Ser indiferente a la necesidad del prójimo es un pecado grave, porque nos hace cómplices del sufrimiento ajeno. El rico, incluso en el infierno, sigue viendo a Lázaro como alguien inferior, alguien que debe servirle. Le pide a Abraham que envíe a Lázaro para aliviar su sufrimiento, lo que muestra que su mentalidad no ha cambiado. Esto nos hace reflexionar sobre cómo el egoísmo y la falta de compasión pueden soportar tanto el corazón que, aún después de la muerte, una persona no se da cuenta de sus errores. En la respuesta de Abraham encontramos una de las enseñanzas más importantes de la parábola. Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Esto nos recuerda que Dios ya nos ha dado todo lo necesario para conocer su voluntad. No necesitamos milagros extraordinarios para saber qué hacer. La Escritura, la enseñanza de la Iglesia y la voz de nuestra conciencia nos guían hacia la verdad. A veces, buscamos señales o manifestaciones especiales para convencernos de lo que ya sabemos que es correcto. Pero la fe verdadera no depende de milagros, sino de una decisión interior. Dios nos habla constantemente a través de su palabra y de los acontecimientos de la vida. La pregunta es: ¿estamos escuchando o seguimos esperando una señal que nos obliga a cambiar? La parábola también nos llama a pensar en la responsabilidad que tenemos como creyentes. Si hemos recibido el mensaje de Cristo, tenemos el deber de vivirlo y compartirlo. No podemos ser como el rico, que disfrutó de sus bendiciones sin pensar en los demás. La fe sin obras es estéril. Si creemos en el Evangelio, debemos demostrarlo con nuestra forma de vivir. Uno de los peligros más grandes para nuestra alma es la complacencia. El rico estaba tan acostumbrado a su comodidad que no veía la realidad de Lázaro. De la misma manera, podemos caer en la trampa de acostumbrarnos al sufrimiento ajeno sin hacer nada. La rutina y la indiferencia nos anestesian,
haciéndonos insensibles al dolor de los demás. El abismo que separa al rico y Lázaro después de la muerte es la consecuencia de las decisiones que tomaron en la vida. El rico ese construyó abismo con cada día que pasó ignorando a Lázaro. Nosotros también estamos construyendo nuestro destino eterno con cada elección que hacemos. Cada acto de amor nos acerca a Dios. Cada acto de egoísmo nos aleja de Él. La enseñanza de esta parábola es una invitación a la conversión. No podemos esperar hasta el último momento para cambiar nuestra actitud. Dios es misericordioso, pero también es justo. La muerte puede llegar en cualquier momento. Y cuando llegue, ya no habrá oportunidad de cambiar. Por eso, el llamado de Jesús es urgente. Hoy es el momento de vivir con amor y generosidad. El mensaje de esta parábola se aplica a todos los ámbitos de nuestra vida. No solo se trata de compartir bienes materiales, sino también de dar nuestro tiempo, nuestra atención y nuestro cariño. Hay muchas formas de pobreza. La soledad, la tristeza, la falta de esperanza. Siempre hay algo que podemos hacer por los demás. Si tenemos el corazón abierto. Dios no quiere que vivamos con miedo, sino con responsabilidad. La eternidad es el destino de todos. Y depende de nosotros si será un lugar de gozo o de sufrimiento. Jesús nos muestra el camino. Amar a Dios y amar al prójimo. No hay otro modo de alcanzar la vida eterna. La parábola del rico y Lázaro nos recuerda que Dios no mide con los criterios del mundo. Para Él, lo importante no es cuánto tenemos, sino cuánto damos. No importa si somos pobres o ricos. Lo que importa es la disposición de nuestro corazón para hacer el bien. A través de esta historia, Jesús nos invita a abrir los ojos y ver la realidad de quienes nos rodean. Hay muchos Lázaros a nuestro alrededor, esperando nuestra ayuda. No podemos seguir ignorándolos, porque cada persona necesitada es una oportunidad para encontrarnos con Cristo. El tiempo para hacer el bien es ahora. No sabemos cuánto tiempo nos queda en esta vida, pero sí sabemos lo que Dios espera de nosotros. No se trata de esperar hasta que sea demasiado tarde, sino de actuar con amor cada día. Pidamos a Dios la gracia de tener un corazón sensible y generoso. Que no nos dejemos atrapar por la indiferencia, sino que busquemos siempre hacer el bien. Porque al final, lo único que nos llevaremos de esta vida es el amor que hemos dado. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.